Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en la isla del Hierro, España. Hola ciudadanos del mundo, hoy vamos a hacer el Sendero de las Puntas. Empieza en las puntas y acaba en las macetas. ¿Nos acompaña? Un recorrido sencillo de 2,46 kilómetros de ida, donde podemos encontrar varios miradores para contemplar parte del golfo. Nosotros haremos el recorrido de ida y luego de vuelta. Durante esta sencilla y fácil ruta podemos contemplar una bonita variedad de colores, desde el negro volcánico hasta el intenso azul del mar. Esta ruta es todo un espectáculo natural donde contemplaremos a continuación formaciones rocosas increíbles. Como vamos comprobando durante todo el camino, las vistas son impresionantes durante todo este sendero. En nuestro caso, hemos comenzado desde Punta Grande, como ya hemos comentado, y hemos llegado hasta la Maceta. También, un consejo, hacer esta ruta al atardecer. ¿Por qué? Porque en este caso podemos disfrutar de una maravillosa puesta de sol, sobre todo esos colores anaranjados. En nuestro caso, pues lo hemos hecho por la mañana y tenemos este cielo azul tan bonito. Pues casi la mitad del recorrido nos encontramos este bonito mirador. Desde aquí, desde el mirador de las puntas, podemos ver los roques de Salmor, frente a la denominada Punta de Arenmo. Estos roques, si nos fijamos bien, parecen como pequeñas joyas que se han desprendido de un collar y se sumergen en el mar. Hoy en día es un refugio de aves marinas y del lagarto gigante del hierro. Nos encontramos en la zona llamada La Manejita. ¿Por qué? Por estas formaciones geológicas que nos encontramos, que ahora la veremos un poquito más de cerca. Como ya estaba comentando anteriormente, esto se recuerda un poco más a las zonas verticales de una parte de la isla de La Gomera, llamada Los Órganos, por esas formaciones geológicas en forma vertical, como órganos. Y si vamos más allá, ese pequeño tramo que está aquí a la izquierda, que luego veremos más cerca, ¿a qué se le recuerda? A la calzada Los Gigantes podría ser, pero un tamaño menor. Pues bueno, aquí en el Golfo de la Frontera tenemos todos estos sitios tan bonitos y bellos en este camino que estamos haciendo. Nos encontramos situados en la punta de Zamora, por lo tanto este mirador se llama así. Y ya pues queda menos para llegar a la Maceta, que ya la vemos ahí al fondo, aquí a la izquierda, ¿vale? Nos encontramos en el mirador Punta del Pozo, donde podemos ver esta formación de un arco, y también hay un roque aquí en la punta de delante, se ve un poquito. Pues bueno, ya estamos muy cerquita del punto final, que lo vemos ahí a la izquierda, que es la zona llamada La Maceta, que es una de las playas más conocidas o piscinas más conocidas de la zona del municipio de La Frontera. Pues nada, ciudadanos, terminamos este recorrido en La Maceta, que es el punto final o el punto de inicio, dependiendo cómo comencemos esta ruta, de 2 kilómetros y pico. Aquí en esta piscina, que si la marea estuviese un poquito más vacía, pues sería ideal para el baño. Comenzamos el camino de regreso y para terminar esta ruta queremos contar algo de historia sobre la isla. El nombre de la isla, Hierro, proviene del lenguaje aborigen ero, pero durante la conquista se transformó por similitud con la palabra castellana hierro.
Los antiguos habitantes de la isla eran los Pimbaches. También mencionar que en su segundo viaje a América, Cristóbal Colón hizo una escala en La Gomera y en el Hierro. Para terminar, como podemos ver, esta zona es muy árida, pero tenemos que decir que la zona del Golfo es la zona más productora de piña tropical de España. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito te esperamos, activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.